la suerte de estar con un ilustre invitado a participar en este módulo de epistemología de la ciencia social. Sin embargo, pareciera una excepción, porque nuestro invitado en realidad está formado más bien en las ciencias formales, duras, o no sé de qué otro modo denominarlo. Y que hacíamos un pequeño comentario de que podía haber una suerte de versus entre las ciencias humanas y estas ciencias más formales o duras. Por lo tanto, nos interesa sobremanera ver otra perspectiva, otra mirada y corroborar si ese versus de una frente a las otras tendrá algún sentido o más bien la epistemología es una suerte de terreno compartido. Nuestro invitado es importante, de otro modo no estaría aquí, téngalo por seguro. Se llama él Marco Congini, es licenciado en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A su vez es doctor en Matemáticas por el Instituto Stieglov en Rusia. Y ha escrito numerosos artículos en revistas, ha participado activamente a través del Club Cuántico en la emisora de la Universidad de La Serena y un sitio que ellos tienen para transmitir las actividades tanto del Departamento de Matemática como las actividades culturales que realiza Marco. En la editorial de la Universidad de La Serena ha publicado dos libros muy interesantes. El primero de ellos con el nombre de Paseo Cuántico y el segundo con el nombre de Ciencia y Realismo, que tiene como subtítulo Más allá del insoportable mito del observador, que por ese subtítulo se supone echará por tierra mucho de lo que hemos venido señalando hasta el momento. Pero ahí es parte del diálogo, de la conversación, así que para muy fructífera la participación de Marco, que creo que así lo será. Lo escuchamos y luego tenemos la posibilidad de conversar sobre el tema que él nos expone. Es tuyo el espacio. Muchas gracias Vamos a circular los libros ahí para que ustedes por la invitación. Los libros son muy baratos, así que pueden comprar con dinero. De lo que yo, la verdad, voy a cambiar un poco el estilo de la charla y de las que di las otras veces, porque creo que de las tres las actividades en las que he participado, quizás la primera es la que me deja más satisfecho y al final les voy a dar la dirección para que la puedan ver, porque tiene que ver con cómo es la realidad un matemático y un físico. Si yo me tuviera que describir y adquirir algún movimiento ideológico, filosófico, tendría que decir que soy un realista y quizás si fuese más exacto debería describirme como materialista, aunque eso es un poco difícil de definir en estos momentos. Echaríamos casi toda la clase solamente en el concepto. Entonces les quiero mostrar algunas cosas. Hay diferencias fundamentales entre la manera de ver el mundo que tiene una persona que hace ciencias duras, y esto lo he descubierto yo hace poco en realidad, no es un descubrimiento que haya hecho hace mucho tiempo, y la gente que hace ciencias sociales. Sobre todo ahora que por alguna razón extraña he tenido que acercarme a algunas cuestiones que tienen carácter legal. Me he dado cuenta que son mundos en muchos aspectos diferentes. Y hoy día lo que voy a hacer es mostrarles un aspecto de la ciencia dura y una manera que tiene el hombre de acceder al mundo. Y prácticamente toda la ciencia física sobre todo, la ingeniería, etc., y que es la geometría. Entonces, como un
una visión más, no sé si llamarla idealista del mundo, es que en realidad la geometría es una construcción del hombre que le permite acceder al mundo, lo cual no es errado. Lo errado es pensar que la definición de geometría y las estructuras geométricas que el hombre piensa o crea están aparte del mundo, es decir, hay una correlación directa entre aquellas cosas que el hombre define en su historia y el mundo de las cosas. Un realista es alguien que piensa además que el mundo existe aparte del hombre, es decir, no es un solipsista, no es alguien que piensa que el mundo es una creación nuestra, sino que el mundo está afuera y existe la posibilidad de conocerlo a través de nuestras representaciones. O sea, hay un correlato entre nuestras representaciones y ese mundo. Y uno de esos correlatos más importantes, en el caso de la física sobre todo, es la geometría. Esto es parte de un curso de verano que se dio este año, está en internet, así que si a alguien le interesa las matemáticas, ahí está. Es bastante simple, lo puede entender cualquiera, quiero decir con esto no es que lo que quiero decir es que no necesitan un bagaje muy profundo de matemáticas para entenderlo. Fue dictado para profesores de enseñanza media y para estudiantes de la Universidad de La Serena y para el público en general. Entonces fíjense que uno puede pensar que este concepto de geometría es independiente, por ejemplo, del concepto de número. Y eso es un error garrafal. Números y geometría son prácticamente lo mismo. La geometría comienza con un acto de la vida real. Los babilonios son los primeros, conocidos por lo menos, que hacen uso de estas estructuras y lo hacen de forma práctica. Es decir, ellos no demuestran teoremas como lo hacemos nosotros hoy día. Tienen acceso al teorema de Pitágoras por intuición y por práctica y no por demostración. Las demostraciones son una cuestión bastante reciente. Yo diría que recién con Pitágoras nosotros tenemos las primeras demostraciones, un poco antes quizás, cuando la lógica empieza a jugar un papel importante en el desarrollo de la construcción del pensamiento humano. Pero antes de la práctica, o sea, yo medía, entendía lo que eran las líneas rectas, abstracciones, y eso me permitía o le permitía a las sociedades emergentes definir ciertas características de su sociedad, dividir territorios, etc. Es decir, aquello que inventamos tiene un correlato directo con el desarrollo social. Y el poder, que no es menor. Entonces les voy a mostrar algunas cosas muy brevemente. Lo voy a hacer en una hora, porque todas las veces me paso por una hora y media. Fíjense, la geometría de la antigüedad, la de los babilonios y otras culturas, es meramente empírica y práctica. Es con los griegos a partir del siglo V a.C. que esta se vuelve con Pitágoras y Euclides axiomática, y la deducción y demostración rigurosa de las proporciones que la componen a partir de estos personajes se instituye en un imperativo. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque esta axiomatización de las matemáticas, de la teoría de números, etc., va a ser una impronta que va a mantener el hombre durante mucho tiempo, y parte de la ciencia que se va a construir de ahí para adelante se va a basar en estos conceptos que estamos acá. No estoy diciendo que sean correctos o incorrectos, es sencillamente la forma en que esta construcción comienza a elaborarse. Pero se elabora principalmente, por ejemplo, a través de la escuela pitagórica, el siglo VI a.C. Esta es una escuela más bien mística, está fundada en el orfismo, introduce el concepto de alma divina e inmortal, entendido eso sí como una sustancia natural de carácter ígneo o quizás gaseoso que trasciende a la corrupción material del cuerpo, es decir, es un ente material, no como lo entendemos hoy día, como lo entiende la religión, y que transmigra después de la muerte material. Aristóteles señalará, los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas, son los primeros que les interesan los números, no todos los números, los llamados números naturales o números racionales positivos, y fueron los primeros en hacerlos progresar, y absortos en su estudio creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas. Los pitagóricos pensaban que los números eran cosas en sí, existían en la regla material. No son abstracciones para los pitagóricos. Ellos construirán el universo entero a partir de los números.
la armonía de la esfera, etc. De acuerdo a esta idea, los números son cosas en sí. El pitagórico Filolao afirmará que todo tiene un número y sin un número nada puede concebirse. Este orden matemático es un falso asumido como subyacente a todo el fenómeno en un sentido totalizador. 10 era la mejor de estas entidades por contener a los primeros 4 enteros positivos y ser su suma. En este sentido, ¿cuál es la suma? 1 más 3 más 4 más 5 me da 10. Okay. En este sentido, su concepto de número se reducía a lo que hoy conocemos como racionales positivos. Los pitagóricos no conocían el cero, ni tampoco tenían concepto de números negativos. Esto es parte de la historia y del mito. Se supone que, bueno, alguien se dio cuenta que con los números racionales, si uno tiene el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? ¿Alguien se acuerda, no, de la escuela? Miren, ángulo recto, eso sí. Entonces tiene dos lados, lado A, lado B y la hipotenusa. Entonces, C cuadrado, que la hipotenusa es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Pero fíjense, si un lado vale 1 y el otro lado vale 1, entonces 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado vale 1. Así que la hipotenusa, el cuadrado de la distancia, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, 2. Tengo que sacarle raíz para saber cuál es su longitud. Me queda raíz de 2, pero raíz de 2 no es un número racional. Entonces, los pitagóricos que ya sabían esto y que tenían un honor absoluto a la inconmensurabilidad, porque raíz de 2, hoy día sabemos que es en realidad el resultado de una sucesión infinita de números racionales que tiende hacia él. No es un número racional. Y como los pitagóricos tenían, y los griegos en general tenían horror al infinito, entonces sencillamente ignoraban este conocimiento y lo guardaban como un secreto, casi como un pecado. Por eso es que declara, ¿no es cierto?, que el primero que dio a conocer los números irracionales, ¿no es cierto?, fue castigado por la misma escuela con el ostracismo o con la muerte. No sabemos si eso finalmente es cierto o no, pero nos habla acerca de ese horror. Así que esa relación con el mundo hasta la antigüedad es una relación que tiene que ver con las cosas objetivas, pero tiene que ver también con las nociones religiosas y las nociones filosóficas que el ser humano tiene respecto del mundo que vive, que es un mundo muy primario. O sea, no puedo demostrar muchas cosas, no puedo observarlas muy bien y por lo tanto lo que prima son mis ideas, ¿no? Como decía Freud, la omnipotencia de las ideas. Yo creo que mis ideas son cosas en sí. Entonces será Platón, influido por el pitagorismo, aparentemente como resultado de su amistad con este caballero de acá, el que introduce la noción de número construible. O sea, los números se podían construir. Definido como aquel generado a partir de los elementos considerados en esa época como fundamentales de la geometría, a saber, las rectas y las circunferencias, cuestión que mantendrá Aristóteles. Esas son las figuras perfectas. Con rectas y circunferencias yo puedo construir números. Es decir, si quiero ubicar un número en una recta, con un número finito de operaciones, puedo encontrarlo. Eso siempre que sea un número racional. El raíz de 2 también lo puedo ubicar. Entonces se supone que tenían instrumentos básicos que eran una regla, son intelectuales, no son ni la regla ni el compás que nosotros conocemos, sino que son ideales. Los instrumentos a usar eran una regla no graduada y un compás de acuerdo a las siguientes reglas. A, es posible trazar la recta que une dos puntos. B, es posible trazar circunferencias de radio determinado. C, es posible determinar las intersecciones de rectas y circunferencias ya trazadas. Esto es lo que pasará a llamarse el método de regla y compás. Eso permitió a los geómetras griegos multiplicar, dividir e incluso calcular raíces cuadradas y resolver algunas ecuaciones de segundo grado. Sorprendente. No ponían en los... No ponían en sus reglas números, sino que solamente proporciones, ya que odiaban el infinito, entonces las ponían
las proporciones eran proporciones entre números racionales. El hecho de considerar reglas no graduadas se relacionaba precisamente con el horror griego a la inconmensurabilidad. Y en algún sentido tenían razón. En este sentido, el hecho de definir unidades y tener que subdividirlas consecutivamente representaba para ellos un problema filosófico profundo. ¿Quién viene ahora? Y aquí vamos a hablar de las construcciones de las geometrías ya modernas. El primero es construir un sistema axiomático para la geometría, que es Euclides. Entonces, él define un conjunto de axiomas. Los problemas más importantes en esta época se referirán a la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la intersección del ángulo, cuestiones que serán no resolubles con esta técnica. No es que no sean resolubles, sino que con la técnica de la regla de compás es imposible resolver esos problemas. Necesitaron 2500 años para demostrar esa imposibilidad, hasta la operación de Galois. Galois fue el que demostró que eso no se podía hacer con estos métodos. Respecto a esta cuestión, en el siglo V a.C., Hipócrates de Quíos determinó la cuadratura de un tipo especial de lúnula. Es una figura obtenida al hacer cruzar dos circunferencias o círculos por medio de esa estrategia. El problema general de las lúnulas resultaría finalmente irresoluble por la aplicación de este procedimiento en los casos generales. Es claro que muchos en el mundo griego, siempre hay adelantados, intuyeron que estos problemas eran insolubles con el uso exclusivo del método de la regla de compás. Su solución requería del concepto de curvas mecánicas ya conocido, lo cual implicaba sustituir la estrategia inmóvil de las proporciones introduciendo la geometría del movimiento. De esta forma, con el uso de la denominada trisectriz de Hippias, Dinóstrato realizó la primera cuadratura del círculo, pero la bisectriz no es construible con regla de compás y, por supuesto, recibió críticas de los geómetras de su época. Es decir, resolvió el problema, pero no lo resolvió usando los métodos tradicionales aceptados por los científicos de su época. No vamos a ver esto, que tiene que ver con... Bueno, Aristóteles en su Organon sistematiza algunos elementos constitutivos de la lógica formal que va a ser usada después para construir estas geometrías, el sistema axiomático, como los silogismos deductivos y el postulado del tercero excluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un axioma? Lo que parece evidente y necesario, lo que parece justo, en términos griegos. No es lo mismo que la definición de axioma actual. Hoy día en matemáticas los axiomas no son necesariamente verdades evidentes, sino ladrillos a partir de los cuales se construyen otras estructuras, proposiciones a través de un proceso de inferencia basado en un conjunto de reglas preestablecido. ¿Qué se espera de un sistema axiomático? Independencia. Los axiomas deben ser independientes entre sí. Consistencia. Imposibilidad de deducir un teorema que resulte contradictorio con algún axioma. Completitud. Posibilidad de determinar el valor de verdad de toda proposición deducida a partir del conjunto de axiomas. La matemática hoy día es eso. Algunos axiomas de la lógica proposicional. Principio de no contradicción. P y no P es siempre una proposición falsa. Aquí estamos hablando de una lógica formal de primer orden. Principio del tercero excluido. P o no P es siempre una proposición verdadera. Este es Euclides. Euclides escribió sus elementos. Están 13 libros, en los cuales aparece un total de 465 proposiciones, 372 teoremas y 93 problemas. Parte con un conjunto de definiciones: recta, superficie, punto es lo que no tiene partes, notable. Una línea es una longitud sin ancho, es abstracción pura. Y los 5 postulados de la geometría euclidiana. 5 postulados. Esto les va a parecer sorprendente, pero esto lo vamos a ver hoy día. No la geometría euclidiana, sino, por ejemplo, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica son 5 axiomas. Es una teoría heurística de la realidad. Son 5 axiomas, y a partir de los 5 axiomas uno deduce todo el resto de la mecánica. Entonces, pongámoslo acá. Dados 2 puntos, se puede trazar una recta que los une. Cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido.
se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. Los axiomas no se demuestran. Todos los ángulos rectos son congruentes. Bueno, ángulo recto está en la definición. Si una recta corta a otra, esto es muy importante. Este axioma, el quinto, es muy importante. Si una recta corta a otras dos formando un mismo lado de la secante, dos ángulos internos agudos, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en que están dichos ángulos. Dicho de otra manera, no así. Si tengo una recta y un punto, por ese punto puedo pasar solamente una paralela. Está dicho de otra manera. Este axioma que parece tan ridículo va a jugar un papel fundamental en la construcción de otras geometrías. Y por último, el quinto A, por un punto exterior de una recta se puede trazar una y solo una recta paralela a ella. Esa es la versión que yo les acabo de mostrar, que es más actual que la anterior. O sea, este axioma que está acá es exactamente igual a este axioma que está acá. El quinto postulado puesto así, si esos son ángulos agudos, entonces, y esas son dos secantes, estos son menores que 90 grados, se van a encontrar en algún punto. ¿Okay? Entonces, está escrita así. Necesita que esos ángulos de ahí sean agudos. Bueno, aquí hay alguna... El mismo Euclides parece haber tenido dudas acerca de la independencia del quinto postulado. Él pensaba que ese quinto postulado no era un postulado, sino que era un teorema, que se deducía de los otros axiomas, pero nunca pudo demostrarlo. Las dudas respecto de lo señalado en 2 fueron disipadas solo 22 siglos después de escrita la obra de Euclides, al hacer su aparición en las geometrías no euclideanas. Bueno, aquí hay unas demostraciones. Se demoraron mucho tiempo, miren, todos los tipos que trataron de demostrar que el quinto axioma se deducía de los 4 anteriores. Estamos en 1616 hasta 1713, así que fue un problema abierto hasta esa época. Hasta que llegó el húngaro János Bolyai, que acepta la independencia del quinto postulado y dice, bueno, ¿y por qué tengo que aceptar este postulado? Si es un postulado yo podría emitir otro. Saquemos este postulado y buscamos otro. Entonces dice, desde un punto exterior de una recta pueden trazarse infinitas rectas paralelas a la otra. O sea, lo que está diciendo Bolyai es que por este punto que está aquí puedo trazar infinitas rectas paralelas a esta que está acá. Entonces alguien me va a decir, no, ahí en el plano no, eso no lo puedo hacer. Sí, no lo puedo hacer, pero la pregunta es, ¿existirá un modelo de geometría que me permita hacer esto? Que cumpla con todos los otros axiomas. Voy a tener que llamarle recta a cosas diferentes, circunferencia a cosas diferentes, tienen que cumplirse las mismas propiedades que las definiciones anteriores, pero no cumplen con el quinto axioma. Primera pregunta. Nikolai Ivanovich Lobachevsky, ruso, siguiendo la idea de Bolyai, funda lo que pasará a llamarse geometría hiperbólica. Y Bernard Riemann, entre 1826 y 1866, consigue una geometría en donde no hay rectas paralelas, la denominada geometría elíptica, es decir, por un punto, y lo que yo defino como recta, no pasa ninguna paralela. Entonces tenemos una geometría que es la de Euclides, en donde por un punto pasa solamente una paralela, entendido que hay una definición de paralela en este caso, y de recta. La de Lobachevsky, donde por una recta hay un punto, por ese punto pasan infinitas, y Bernard Riemann, que dice que hay una geometría en donde por una recta hay un punto, por ese punto no pasa ninguna paralela. Entonces, ¿qué le dicen los matemáticos? Ya, pero muéstrame esa geometría. Muéstrela. La geometría hiperbólica es esa. Vos sabés, una silla montada. Francisco conoce muy bien la silla montada. Entonces, supongamos que el universo fuese así. No hay planos. Solamente hay este tipo de superficie. ¿Okay? Si nosotros fuéramos una hormiga, tendríamos que movernos, por ejemplo, la distancia más corta entre este punto y este punto no es una recta, como la conocemos en el plano, sino esta línea de acá. Y entre este punto y este punto es esta línea de acá, y entre este punto y este punto es esta línea de acá. Esas se llaman geodésicas, son las líneas
de menor distancia, de menor largo, que unen dos puntos sobre la superficie. Imagínense que ese es nuestro universo. Por algún motivo tenemos que movernos a través de esa recta de esta forma. Bueno, esta es, si esos son 3 puntos, que es un triángulo en la geometría euclidiana, que es un triángulo. Tengo 3 puntos que no son colineales y los uno por rectas en el plano. ¿Sí? Ese es un triángulo. Y aquí también. ¿Y qué son las rectas? Son los trazos de menor largo que uno de los puntos. Bueno, aquí estos son los trazos de menor largo que uno de los puntos y esos son los puntos. ¿Cuánto miden los ángulos, la suma de los ángulos internos en un triángulo en la geometría euclidiana? ¿Cuánto miden los ángulos internos? La suma, si los sumo. 180 grados. ¿Cuánto suman acá? Si yo pusiera me parara ahí y eso se parece a un plano. Entonces ahí puedo tirar dos tangentes y calcularle un ángulo. Si sumo ese ángulo, más ese ángulo, más ese ángulo, ¿cuánto creen que vale? ¿180 grados? Menos de 180 grados. Bueno, ahí tienen un ejemplo de una geometría de los hacheros. Esa es la geometría hiperbólica. Si nuestro universo fuese así, es decir, si yo me pudiera desplazar de un punto a otro solamente por estas líneas, entonces estoy en una geometría hiperbólica. La hormiga vive en una geometría hiperbólica. Ahí está, la suma de los ángulos de un triángulo es inferior a 180 grados. La intersección de dos planos paralelos contiene rectas paralelas entre sí. Ese contiene infinitas rectas paralelas. Si tengo un punto y una de estas curvas, puedo pasar infinitas curvas, infinitas rectas, que son estas curvitas, paralelas a la anterior. El primer modelo es esta cosa que está acá, que se llama la pseudoesfera. Aquí los ángulos, fíjense, los triángulos son esas cositas que están ahí, y por eso, ¿no es cierto?, ahí están los ángulos que son menores de 180 grados, la suma, y esto se obtiene por la rotación de una curva que se llama tractriz en torno al eje de las I's, ¿cierto? Es una curva así, que la hago rotar, y yo obtengo este. Así que el primer modelo para una geometría hiperbólica fue el de la pseudoesfera. Esto se llama pseudoesfera. Superficie generada por el giro de una tractriz alrededor de su asíntota. Entre 1835 y 1900 vivió Bertrand. Ahí está. Bueno, la geometría elíptica. Por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna recta paralela a la primera. Ya, esto les va a parecer medio raro. Este es el modelo de la geometría esférica de Riemann. Aquí las rectas son meridianos. Espérense, ¿cuáles son estos? Son meridianos, pero meridianos extremos, es decir, son los que pasan por el polo. Entonces, el plano, ¿qué es el plano? Es la superficie esférica esta, que no es el plano euclidiano. El punto es par de puntos diametralmente opuestos en la esfera. O sea, ese es el que está acá. La recta, círculos máximos sobre la esfera, es decir, línea geodésica maximal. Dos rectas siempre tienen un punto en común, por lo cual desde un punto exterior a una recta no es posible trazar ninguna paralela. Fíjense, esa es la recta. Es rara. Y dirán, bueno, los matemáticos están locos, y tienen razón. Dos rectas siempre tienen un punto en común, por lo cual desde un punto exterior a una recta no es posible trazar ninguna paralela. Las rectas son ilimitadas, por eso la longitud es finita y siempre la misma. La suma, de los ángulos de un triángulo es siempre superior a 180 grados. ¿Por qué? Porque en una geometría elíptica los triángulos se ven así. Vamos a ver. Por ejemplo, ese es un triángulo. Así que la suma de esos ángulos que están ahí siempre es mayor de 180 grados. Esta es la historia de aquí, no tiene nada que ver, pero es cómo se relaciona, ¿no es cierto?, los números con la geometría. ¿Alguien sabe lo que es eso, no? ¿Qué gracia tiene esa figura que está ahí? Esto para amenizarlo.
¿Cuántas caras tiene esa superficie? Por ejemplo, un plano. Tengo un plano cortado en una hoja rectangular. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene un plano rectangular? Pongan así. ¿Cuántas caras tiene? O sea, si voy caminando por aquí, la hormiga, llego hasta aquí, hasta el borde y tengo que pasarme la cara por abajo, ¿no es cierto? Voy así parado y acá voy por abajo. ¿Cuántas caras tiene? Dos. ¿Cuántas caras tiene esa figura? ¿Cuántas caras tiene esa figura? Tengo que pasarme a través del borde al otro lado, ¿no? Miren, yo entro voy por dentro y salgo por aquí y estoy afuera. Tiene una cara. Tiene una cara. Una cara. Esa es la botella de Klein, ¿no? ¿Conocen la cinta de Moebius? ¿La conocen? Esta cosa que es así como un infinito. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene? Una. Hagan una cinta y la pegan. Así, doblada, rotada. Y ustedes caminan, no tienen que pasarse por el borde para llegar al otro lado. Lo recorren, es una cara. Igual que esta. ¿Cómo se recorre eso? Hagan el ejercicio con la hoja de asistencia. ¿Y ese cómo uno entra? Tú entras acá, Ya. fíjate, te das la vuelta por ahí, te das la vuelta por ahí, sigues por dentro y sales afuera. Siempre la estás recorriendo por un lado. Tiene una cara. Eso La recorriste se entera. abre, es como una... No, no se abre. No. No, no se abre. Tiene una pura cara. Recórrela. A la noche con un pitito. No me crees. Bueno, fíjense. Bueno, esto todo es una construcción. Esto es física, ¿ya? Aquí es física. A ver, lo voy a mostrar acá. Bueno, ya está claro que lo único que hicieron los Chesky y Riemann fue sustituir el quinto axioma de Euclides y construir geometrías nuevas. La mecánica cuántica también es una construcción geométrica de la realidad, aunque ustedes no lo crean. Aunque no lo crean. Tiene axiomas. Y con los axiomas uno deduce uno de los principios más importantes de la física, que es el principio de incertidumbre, de Heisenberg. Es un modelo matemático de la realidad. Lo que hizo Heisenberg fue realmente espectacular, porque tomó la geometría de matrices, que es álgebra lineal, geometría, y lo puso al servicio de la teoría, y encajó perfectamente con la realidad, perfectamente. ¿Qué es la mecánica cuántica? O sea, darse cuenta que en realidad las partículas se comportan como partículas y como ondas, es decir, tienen un comportamiento ambidiestro. A veces se comportan como partículas, a veces se comportan como ondas, y a lo más que puedo aspirar es, si quiero saber su posición y su velocidad o su energía, no lo puedo conocer simultáneamente si lo estoy observando. Cuando uno dice observación, no es la observación subjetiva, es aplicar un experimento sobre el objeto. Estoy experimentando sobre el objeto, es decir, si lo perturbo experimentalmente, voy a poder conocer una de las dos variables que son importantes en física, y respecto de la otra voy a tener una incertidumbre muy grande. Ese es el principio de complementariedad, o sea, o una o la otra, pero no ambas simultáneamente. Ahora la pregunta es si eso involucra para la gente que hace física un tremendo problema. No, porque en realidad, si bien, por ejemplo en el caso de los átomos, si
si los átomos están encerrados o están sometidos a ciertas fuerzas nucleares, uno sabe exactamente dónde están los electrones y cuáles son los niveles de energía que ocupan, y sabe que son discretos, etc. Entonces no es un drama, ¿no? Eso tiene que ver con el insoportable mito del observador. En realidad la mecánica cuántica es menos trágica de lo que parece, y la transposición, el traslado de los principios de la mecánica cuántica a otros terrenos epistemológicos y del conocimiento es un error. Es un error. No tienen el mismo carácter. Yo a veces escucho o leo cuestiones que tienen que ver con ciencias sociales, con filosofía, y en donde aparecen conceptos de la mecánica cuántica mal usados, lo estoy diciendo por experiencia propia, y lo puedo dar referencia. Ninguno de esos conceptos son equivalentes. La mecánica cuántica no tiene nada que ver con la transmisión de pensamiento, ni con la posibilidad del mundo nuevo, ni nada que se parezca. Es un instrumento matemático que nos sirve para describir la realidad a niveles muy pequeños. 10 elevado a la menos 16, es decir, 16 ceros antes del primer 1, que da algo microscópico e imposible de acceder solamente con nuestros ojos. A eso se accede a través de experimentos. Y cómo uno detecta los objetos que están ahí a través de sus efectos. O sea, cómo las estructuras, digámoslo así, los seres que están a ese nivel son capaces de interactuar con ese experimento. En la charla esa que les dije, explico más o menos en qué consiste ver una partícula, por ejemplo, subatómica. Si uno quiere ver un electrón, los primeros experimentos son poner una cámara de niebla, y lo que sucede es que el electrón interactúa con el material, con el elemento químico que compone la cámara de niebla, y deja un rastro, el mismo rastro que deja un cohete o un avión a chorro cuando pasa y nosotros lo vemos. No vemos el avión, vemos solamente el efecto que produjo en la atmósfera. Exactamente así es como se ve un electrón, o como vemos, entre comillas, una partícula. Ahora no se usan cámaras de niebla, se usan aceleradores de partículas en donde las energías son tremendas, y la captación de sus objetos se hace a través del uso de campos magnéticos muy fuertes. Pero es lo mismo, cuando uno ve esas fotos de trayectorias, ¿cierto? Ve cosas así, le muestran estas fotos los físicos de partículas. Bueno, lo que está viendo son los rastros de las partículas, no las partículas en sí. Todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la realidad tiene esa relación. Entonces, esta cuestión de los axiomas también es relativo, ¿eh? Porque la ciencia actúa de varias maneras, por lo menos la ciencia experimental, la ciencia empírico-racional. No hay una única manera en que actúa. La teoría de la relatividad es una interpretación geométrica de la realidad. ¿Sí? Uno sabe, Einstein, qué es lo que hace. Crea una teoría, desarrolla una teoría en donde la geometría del espacio, es un elemento esencial de la teoría. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, y era una cosa que además había que demostrar. Hay dos teorías de la relatividad, entre comillas, que es lo mismo. Una es la teoría especial de la relatividad y la otra es la teoría general de la relatividad. Insisto, son teorías geométricas de la realidad. La primera dice que la velocidad máxima a la que puede moverse un objeto en el universo que conocemos es la velocidad de la luz. Y eso tiene ciertas implicancias sobre la física de Newton. De tal manera que la física de Newton no es ni más ni menos que la teoría de la relatividad especial restringida a velocidades pequeñas. Es decir, si yo tomo la teoría de la relatividad y hago moverse los objetos a velocidades muy pequeñas comparadas con la de la luz, entonces lo que obtengo es la física de Newton. La física de Newton además puede obtenerse sin usar el famoso, cuando uno lo molestaba en clase, ¿no es cierto?, con que le decía el profesor, la física de Newton es F igual a M por A, y es lo único que tiene que saber. La verdad es que toda la teoría de Newton puede deducirse de principios, de lo que se llaman principios variacionales.
Y estos son principios matemáticos. O sea, yo podría no saber nada de esto y deducir todas las ecuaciones del movimiento de Newton usando solamente principios variacionales. Principios variacionales. Esto es matemáticas. Es decir, tengo que resolver un problema sobre una integral, ¿no es cierto? Que hay una función que se llama t menos b, el lagrangiano. Tengo que minimizar esto. Lo que dice es que cuando las cosas pasan en el universo, pasan con la menor energía posible. Eso es todo. Ese es un principio que inventó o desarrolló Maupertuis, basado en principios religiosos y que después Lagrange y otros arreglaron, ¿no es cierto?, y le dieron sentido matemático. Pero funciona hasta hoy día. Así que bueno, esa es la estructura general de la física y de la matemática hasta hoy día. Entonces yo le voy a hacer un conjunto de preguntas para que conversemos. La geometría. ¿Qué piensan ustedes? Es un constructo humano arbitrario que nos permite acceder a la realidad. Es decir, Poincaré decía, por ejemplo, que si uno miraba otro tipo de seres, unos que vivían en una esfera, y la esfera tenía diferentes gradientes de temperatura, y estaban solamente restringidos a moverse en la esfera y en su interior, entonces la geometría que ellos iban a construir iba a tener que ver con esos gradientes de temperatura. O sea, la geometría es casi un acuerdo entre seres que viven de una determinada manera. Entonces mi pregunta para ustedes. ¿Ustedes piensan que la geometría es un invento del ser humano que por alguna razón desconocida le entrega información sobre la realidad, o la realidad no está ahí y estamos acomodados de alguna manera a través de este procedimiento para subsistir? ¿Qué me dicen? ¿O es que el universo en algún sentido es geométrico? Cualquier cosa. No, a enojar, me han dicho tantas cosas. Solo te quería preguntar, que no sé si es una pregunta que tenga sentido o no, pero ¿qué entiende por universo? Porque usted habla de cómo se entiende el universo y yo no entiendo de qué está hablando todo del universo. ¿Ya? ¿Qué entiendes tú por realidad? Te la devuelvo, por si tú me la tienes. No, pero dame cualquier la intuitiva, si no importa. ¿Qué entiendo por realidad? Entiendo por realidad los constructos que no, acuerdos comunes. Acuerdos comunes que no. ¿Y cómo me entiendes tú cuáles son acuerdos comunes? Lo que puedo. Por ejemplo, acordemos que la Luna está ahí y gira en torno a la Tierra. ¿Es un acuerdo? O sea, si nosotros no tuviéramos ese acuerdo, no nos hubiéramos reunido y hubiéramos dicho, oye, la Luna gira en torno a la Tierra. No, porque. Estipulado. ¿A qué acuerdo está refiriendo? ¿Depende de ti que la Luna gira en torno a la Tierra? Por ejemplo, pues pongamos un ejemplo más dramático. ¿Ustedes creen que si nosotros fallecemos, no va a ser hoy día? Podría ser. Ha pasado. ¿La Luna va a dejar de ejercer sus efectos sobre el resto? O sea, están reconociendo que hay cierta independencia de los objetos que no somos nosotros respecto de algo que nosotros llamamos mundo. ¿Es un acuerdo? Y en ese mismo funcionamiento entonces funcionaría la geometría. Por ejemplo, estoy pensando, la geometría hoy día en nuestro contexto, acá en la Tierra, con esta gravedad, en este espacio, funciona de tal manera, pero me da la impresión que quizás si fuéramos esas bacterias capaces de vivir en el magma del centro de la Tierra, funcionan en una geometría completamente diferente, pero como no sabemos, porque no podemos estar físicamente hoy día en el centro de la Tierra, en ese magma, no tenemos la idea de esa geometría, y no lo digo geometría, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? En ese espacio. O sucedería que podemos llegar a estos otros planetas que a la fecha no hemos llegado
físicamente y que lo queremos desde una teoría y que la geometría en ese contexto funciona de esa manera, muy diferente a cómo puede funcionar en la Una pregunta. Suponte que ya convengamos que la bacteria obviamente tiene una manera de percibir el mundo o su realidad distinta. Entonces, la pregunta, mirémonos desde la perspectiva nuestra, no de las bacterias, o sea, que nosotros somos capaces de ver a las bacterias con todo. ¿Tú crees que la manera de interpretar las bacterias del mundo es inaccesible para nosotros? O sea, ¿no podemos interpretar la manera en que las bacterias ven el mundo? No, ¿Seguro? no puedo interpretar la manera en que la bacteria... Pero podemos ver cómo reaccionan, ¿no es cierto? Podemos ver Entonces, cómo reaccionan. yo te diría que sí podemos. O sea, tú sabes cómo, bueno, teniendo conocimiento suficiente, por supuesto, no es que las bacterias tengan conciencia, pero si tú entiendes las reacciones frente a los estímulos del medio de la bacteria, yo creo que uno podría entender cuáles son los mecanismos, incluso si entiendes los mecanismos fisiológicos y químicos, es probable que lleguen a entender cómo funciona. Ya, pero la pregunta es otra. No como la bacteria se ve a sí misma. Lo que yo estoy preguntando, ese lenguaje de la bacteria, entre comillas, ¿podría ser traducible por nosotros, sí o no? No va a ser así. ¿Pero por qué es traducible? ¿Por qué es traducible? Porque de hecho nosotros hacemos eso. Mire, fíjense, las capacidades que tiene el ser humano para manipular genéticamente, yo no sé si lo saben, pero a esta altura del partido, son impresionantes. Por ejemplo, el nivel de conocimiento, yo no sé si realmente el público general sabe el nivel al que se llegó en este momento desde el punto de vista de la ingeniería genética. Tú puedes hacer modificaciones genéticas, tú puedes alterar los genes, tú puedes crear bacterias nuevas, tú puedes despojarlas de su ADN y ponerles otro, tú puedes inyectarle a una persona esos como vectores, cambiar ciertas características genéticas del ser humano. Miren, hay unos resultados que ya fueron aprobados por la FDA, me parece, que tienen que ver con la leucemia linfoblástica aguda, cuando a los niños se les aplica un tratamiento, les sacan células T, las modifican genéticamente, las vuelven a colocar en el organismo, que están destinadas a detectar ciertos antígenos y atacar específicamente a las células malignas. Y notablemente es un tipo de cáncer, no estoy diciendo que sean todos los cánceres, hay resultados espectaculares, o sea, el tipo queda sin nada después, además de tener un choque anafiláctico terrible, que hay que tratarlo inmediatamente, se acabó la leucemia. Sí, lo que te quiero decir es que todos los seres estamos todos inmersos en el mismo cultivo, y sería muy raro que nosotros no pudiéramos interpretar otro, porque las reglas son prácticamente lo mismo y las regularidades eventualmente no son lo mismo. O sea, es probable que en los confines del universo haya cosas que nosotros no conozcamos y haya otras reglas, pero hasta ahora, aquello que conocemos, el vecindario, tiene bastante correlato con aquellas cosas que nosotros podemos medir. Mire, la gente que hace ciencia no es que un tipo se pare y diga, oye, hoy día descubrí esto y todo el resto le diga, genial. Es todo lo contrario. Los experimentos se realizan de diferentes maneras, se prueban de diferentes maneras. Los conceptos varían dependiendo de los experimentos y dependiendo de las cosas que aparecen. La discusión es terrible, o sea, nadie cree que otro descubra algo antes que uno y por lo tanto existe una competencia feroz respecto de la ciencia. Estoy hablando de la ciencia básica. Entonces es muy difícil, no hay esa especie de consenso uniano, todos de acuerdo y todos vamos por la misma marcha. No es así. O sea, yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa... Eso es algo que se ha usado durante mucho tiempo, ¿no? La cuestión del consenso incluso lo usan algunos científicos, pero en realidad, si tú miras la historia, eso es bastante discutible. Es bastante discutible. Pero esa divergencia, esa falta de consenso,
¿A qué se puede ver? ¿A que los experimentos están más realizados? No, tiene que ver con los experimentos. Tiene que ver con los experimentos. Hace poco, mira, y además existe mucha... Esto ya es el hambre. Cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, la primera vez, los tipos se apuraron mucho y sus resultados estaban todos contaminados con ruido. Entonces, eso no lo tomaron en consideración cuando hicieron los estudios de estadística con Sancho Méndez. Y tuvieron que retractarse, eso fue la primera vez, fue escandaloso. No es tan, todos te van a revisar, todos están sobre ti. No es que esto llegue alguien y diga, oye, yo descubrí la teoría de la relatividad para ser, la mecánica cuántica, pero para ser impuesta tardó años de años. O sea, fue rechazada por el mismo Einstein. Entonces es una discusión permanente. ¿Qué hace la diferencia de una teoría con la otra? El poder demostrar que efectivamente la teoría encaja con la realidad. El que el universo no es el universo euclidiano es un resultado de la teoría de Einstein. ¿Qué demostró? En un famoso experimento, en un eclipse, se demostró que la luz de las estrellas, al pasar cerca del Sol, se desvía. La única razón para desviarse es que el campo gravitacional del Sol actúa sobre las partículas y las desvía. Es decir, la trayectoria de la partícula hasta llegar a nosotros no es una línea recta, es una geodésica. El universo está modificado por aquellos objetos que contienen, que tienen masa. Por lo tanto, no es un plano. Es como la hormiga que camina arriba de la silla de montar. Es lo mismo. ¿A qué le llamo yo geometría? Escucha, si estoy yendo hacia otro lugar y mi recorrido no es una línea recta, yo creo que es una línea recta, yo voy caminando y después me doy cuenta que es una curva diferente, chuta, entonces quiere decir que el universo no es plano. A eso se refiere. Hay una regla que me dice que para llegar del punto A al punto B tengo que recorrer un camino distinto al de la línea recta euclidiana. Ahora, ¿por qué pasa? Yo no sé, porque no lo veo. Pero está ahí. Caer, ¿qué es caer? Digamos, a un objeto. Es geometría. O sea, estoy recorriendo una geodésica que me hace llevar una trayectoria definida cuando hay una masa cercana. Eso es lo que hace. Entonces, por eso les pregunto, les devuelvo la pregunta. ¿Creen que la geometría es un constructo humano? Una consulta, no sé si tiene relación con lo que está preguntando, pero ¿cómo este método de validación del instrumento, porque usted mencionaba que a través de la geometría partimos por lo básico de un compás y un clave para circunferencia? Entonces, ¿cómo este método de instrumento se valida al tema teórico? Claro. Que parte de la propia experiencia humana. Buen punto. Se validaba en esa época porque no tenías más. Cuando tú vas descubriendo nuevas cosas, te das cuenta que ese instrumento es inútil y lo desechas. Pero el colisionador de hadrones, por ejemplo, ahora que ya un avance como sustancial a nivel de la física. Pero no es nada definitivo. Mira, en física no hay nada definitivo. A eso voy, entonces estamos estudiando una realidad que entre comillas es una realidad previa para una posterior. Obvio. Entonces, Obvio. es como vivir la realidad. Mira, estamos muy lejos de lo que estaba un Cromañón, pero estamos también muy lejos de entender absolutamente lo que es el mundo. Lo que no significa, no tomen esto como un acto derrotista, al contrario. No significa que no haya sido este instrumento el mejor de todos los instrumentos para acceder a la realidad. Pregunta, ¿hay otro? Que les pueda permitir, sí, pero no, me refiero al método, me refiero a la manera de aproximarse al mundo, que les permita cambiar, porque la ciencia no solamente es entender el mundo, si la verdad es que no es entender el mundo, es cambiarlo. Tú lo puedes modificar, tú puedes predecir algo y darte cuenta de que eso se cumple bajo las condiciones que tú dijiste. Esa es la diferencia fundamental. O sea, mira,
La condensación de Bose-Einstein, que es un fenómeno que se predijo hace 75 años, perdón, se descubrió hace poco, cuando se pudo bajar las temperaturas cerca del cero absoluto en los experimentos. Y estaba predecido hace 75 años, podrían pasar 200 antes que tú probaras algo. La teoría de cuerdas, que es una teoría matemática muy bonita, la cual muchos no les gusta, pero matemáticamente es preciosa, o sea, tú lo disfrutas. Podría ser una teoría falsa. Tienes que ponerla en concordancia con la realidad, porque tampoco es ciencia, o sea, es arte. Que lo malo no es malo. Las matemáticas alcanzaron su independencia de la física hace mucho tiempo. Nosotros construimos cosas que yo debo reconocer que son bonitas para uno y son interesantes culturalmente como una bonita escultura, pero pueden no servir. Pero fíjate que casi siempre sirve. Nunca está de más. Como la cultura, ¿no? Como los tipos que tratan de sacar filosofía del colegio, estupidez más grande. Todos los físicos hacen filosofía. Los matemáticos, peor. ¿En serio? Pero si tú te estás preguntando cosas acá, entonces después te preguntas sobre la teoría que desarrollaste y te haces preguntas si es realmente válida, la pones en el extremo y tratas de probarla. Y si te das cuenta que no funciona, es una tragedia, pero es un avance. Entonces, ¿el universo está ahí o yo me lo imagino? ¿Qué creen ustedes? Según la percepción que tienen ustedes, eso es lo que piensan. Yo creo que es un constructo humano. ¿Sí? Sí, porque es todo según lo que estoy planteado, porque yo soy muy ignorante en el tema, es todo lo que pensó Pitágoras. Y si Pitágoras hubiese pensado otra cosa, todo esto sería otra cosa. ¿Tú crees que Pitágoras tuvo tanta influencia en nosotros, solo Pitágoras? Ahí, si Pitágoras no hubiese empezado a pensar esto. ¿Pero tú crees que esto no hubiese evolucionado quizás por el mismo camino independiente de Pitágoras? ¿Tú crees que el personaje es tan importante? Sería otro el resultado y estaríamos hablando de otra forma del universo. Pero eso es una ucronía, o sea, eso es... podría haber pasado así, no pasó así. Entonces, y aquí no hay como volverse atrás y suponer que podría haber sido así. Pero cuando tú dices es una realidad que está ahí, toda esa realidad le da un contenido o es simplemente, podríamos decir, una hipótesis muy poco, algo que no sabemos qué, y que de alguna manera de distintas aproximaciones a la geometría podemos comenzar a descubrir que lo que siempre nos queda igual inalcanzable. Una pregunta sobre lo que tú dijiste. ¿Qué te daría a ti convencimiento absoluto de que tú tienes conocimiento sobre el mundo? ¿Qué prueba? ¿Conocimiento absoluto? ¿Sí? ¿Qué cosas pondrías tú como requisito? Como requisito para dictaminar, conozco esta cosa. Podría ser, por ejemplo, conocer todas las variables posibles de ese... Mira, tú piensas que ¿cuál es una de las características de cualquiera de los seres que viven, que existen y que sobreviven? Tomando en cuenta la cantidad de especies que han emergido y desaparecido, seguramente nosotros también vamos a desaparecer. No es muy feliz lo que estoy diciendo, pero eso va a pasar. ¿Cuál es la característica estructural que tiene? ¿Podría, piénsalo así, un ser que tiene todas las variables entender algo del universo? ¿Cuál es la característica principal que tenemos nosotros? Hay una enfermedad que se llama, en donde la gente no es capaz de fragmentar su atención. Y si tú hablas con ellos, les es imposible sacar conclusiones de algo. Una de las características que tú, y sobre todo en la ciencia, es que tú te focalizas en aquello que es fundamental y dejas de lado aquello que consideras accesorio. Y así funciona la ciencia, si no sería imposible. Pero en esa opción, por ejemplo, cuando tú dices
proceso de focalización. Hay una selección. Y una selección basada en una afirmación que tú dices es buscar lo fundamental. ¿Y en qué te basas para decir que eso que estás buscando es No, esa es una hipótesis. hipótesis? Es una hipótesis que tú tienes que poner a prueba. Eso es la ciencia. Tú haces una hipótesis, dices esto es fundamental y esto no. Si te das cuenta que no resulta, tienes que cambiarla. No es un dogma. Mira, a lo más es un axioma y el axioma se cambia. Si esto no te gusta, me cambio la otra geometría o esta de acá. No es un tanteo. O sea, tú vas a la búsqueda del mundo, si no hay otra, como cualquier ser vivo. Pero es un yo arriesgado decir que el mundo es una construcción del ser humano. Pero esto sería de la recepción del sujeto. ¿Sí? Como los mecanismos de recepción desde lo biológico hasta lo instrumental. Sí, pero fíjate que hay una característica del ser humano que es la numerosidad, que es una característica cerebral, que es la capacidad de distinguir cantidades, ordinales y cardinales. ¿Ustedes creen que eso es gratuito? Gratuito, en el sentido de que esas cosas salen de la nada, de repente el cerebro está funcionando de alguna manera extraña y apareció cantidad, número. O sea, desde los paradigmas de la biología ya hay factores Eso es biológico. que establecen que hay información genética. Eso es biológico, o sea, eso tiene que ver con la presión evolutiva. Es decir, es tu conexión con el mundo. Tú estás conectado con el mundo. Si interpretamos. Pero por eso te digo, tú estás conectado con el mundo. No puede ser falso eso. Mira, y China lo dice. O sea, la mayoría de las actividades cerebrales tienen que ver con eso, o sea, es una cuestión evolutiva. O sea, si no tienen nada que ver con la realidad, nosotros ni siquiera estaríamos aquí. Francisco Varela dice que la experiencia es necesaria para conocer. Obvio. Entonces, por eso no, Obvio. obviamente no podría partirse de la interpretación. Obvio. Por eso tengo que partir de la base de las verdades absolutas. No hay verdad absoluta. Si el concepto de verdad es un concepto que nosotros... Entonces, ¿cómo entiendo que esto existe ajeno a lo que construí yo como ser humano en la historia del ser humano? ¿Pero dónde deduce eso? Un estrapamiento del lenguaje. De la ciencia que estamos jugando. De lo que dice, ¿cómo se llama? Tu amigo... No es Varela, el otro. Maturana. Maturana se supone que es un científico. Sus conclusiones parten de la ciencia. Y resulta que a partir de la ciencia dice que nosotros no estamos capacitados para entender el mundo. Extraño. Porque eso es una aseveración partida de la ciencia y de hipótesis científica. Entonces estás desvalidando el propio procedimiento que usaste. Entonces, bueno, volvamos de acuerdo. Ahí el tema sería que las categorías cognitivas humanas permiten conocer lo humano y la propia realidad. Salvo si encontráramos otra especie que tuviera otras características. Claro, hay un libro de los hermanos Lem que se llama Solari, que les recomiendo que lo lean y no vean la película, salvo que vean la versión rusa, soviética, en donde el que se comunica contigo es un planeta entero. Entonces la manera de comunicarse es un mar que cubre el planeta. Y el mar está vivo, pero los tipos no se dan cuenta. Entonces lo que hace el mar es reconstruye ideas de los tipos y partes del pasado. Y no se dan cuenta que en el fondo el organismo vivo se está comunicando con ellos. Y es una forma diferente de comunicación. Bueno, cuando pasan esas cosas, como cuando el ser humano sale de África, ¿no es cierto?, se mueve, conoce nuevos mundos, seguramente va a aparecer más cosas. Eso puede pasar. Pero la pregunta al final siempre va a ser la misma. Después de que tú llevas un tiempo viviendo con el mar, de alguna manera vas a entender lo que te está tratando de decir, porque tenemos cosas comunes, vivimos en el mismo universo, en el mismo mundo, con la misma realidad. Y la vamos a poder traducir inevitablemente, porque si no, el fenómeno de la comunicación sería absurdo. O sea, por lo menos eso espero yo. Que no nos van a comer vivos. Y nos manden un mensaje al exterior. El setting. Sí, no nos manden tonterías por fuera. Si son iguales que nosotros, viejos y tan más avanzados, hasta ahí vamos a llegar. Eso decía Hawking, ¿no? Sí. La civilización o con la misma categoría de ser humano. Pero si ustedes van a ocupar la ciencia, ocúpenla.
Ah, y por último, esto es una cuestión también de preferencia, si yo tengo que decirlo. Uno se para el mundo como quiere, si yo no le voy a decir, oye, si ustedes quieren creer esto, está bien, pero ya está en el ámbito de la elección. La ciencia es un instrumento muy poderoso. Aprovechalo. Entonces tiene consulta, fue diferente, ¿no? Fue diferente a lo que se anterior. Sí, de todas maneras. Que hemos quedado algo anonadados con... ¿Cómo tú explicarías esa, cuando dices que hay una realidad? No, es que ese es un axioma de base, no es un positivo. Usted, sí, es un axioma. Yo soy realista, no es que yo quiera imponerle a usted el realismo. Es difícil que encuentre un científico que no lo sea. decir que parte de tu axioma de base... Sí, es un axioma de base y sería muy difícil hacer ciencia dura sin ser realista. Y va a escuchar, es poco probable que escuche a un científico o a un físico decir esta cosa. Es muy difícil. Y a un biólogo o a un evolucionista menos. Ahora, no todo es matemática. La evolución, la teoría de la evolución no es una teoría matemática de la realidad. Y quizás es una de las teorías más importantes de la historia del ser humano. O sea, eso sí que es un mito. O sea, ahí sí que rompió con todo. Porque terminó con el propósito. No hay propósito. Mira, yo no soy varelista ni maturanista. Pero le reconozco a Varela una cosa bien importante, porque dice en uno de sus libros que, fíjate que Monod, antes de decir eso, Monod, que era, no me acuerdo si, no era biólogo, pero era químico, él hace una aseveración, todavía habla de propósitos cuando habla de la vida. Y la gracia de la teoría de Varela, la voy a llamar la teoría de Varela, es que termina con el propósito. Termina con el propósito. Chao. Y lo deja fuera. Y eso es muy importante. O sea, perderle el miedo a esa cuestión de que esta cosa no tiene propósito. Eso pasa. Si no se explica, sé que hay cosas que son orales, o sea, insisto, son miles de especies sobre la Tierra desaparecida y seguramente otras miles de millones que aparecerán aquí en otros lugares. Es un experimento formidable. No sé si vamos a tener acceso a todo lo que quisiéramos, pero es una aventura formidable. Acérquense a la ciencia porque a esta. Porque si no hay propósito, no pasa nada. Pero porque con la idea de propósito está la idea también de orden, está la idea de dirección, está la idea de sentido, está un montón de ideas asociadas. Pero el orden no tiene mucho que ver con el propósito. Tú puedes tener orden sin propósito. Tú puedes generar orden sin propósito. Por ejemplo, ¿qué es una cosa aleatoria? Claro, pero tú puedes tener orden con aleatoriedad. ¿Qué significa aleatorio? Que yo no puedo poner una regla numérica que me diga que eso va a pasar. Eso no es aleatorio. No se la puedo aplicar. Entonces tengo que usar probabilidad, no me queda otro. Eso es lo que quiere decir. Pero aleatorio no significa desorden. Están equivocados. Caos, porque esa cuestión se usa mucho ahora. El caos tampoco es desorden. Caos es un concepto matemático que viene de ecuaciones diferenciales y que tiene que ver con trayectorias de soluciones de ecuaciones diferenciales ante perturbaciones de las condiciones iniciales. Eso es lo que quiere decir. Y no quiere decir desorden tampoco, quiere decir que es un comportamiento irregular respecto de otros comportamientos, nada más. Hay un caos aleatorio y hay un caos determinista. Entonces yo les recomendaría que tuvieran cuidado con los conceptos que se extraen de las ciencias duras y se transfieren a la educación y a las ciencias sociales. ¿No son lo mismo? ¿No son lo mismo en ningún caso? Es que habría que ver el contexto porque son tan... mira, ese libro de Brickman que a muchos no les gusta, que se llama Posturas Intelectuales, que en realidad
es una crítica al uso indebido de conceptos de la física dura en la filosofía, que significó que ellos escribieron, Sócrates y Brickman escribieron un artículo en una revista de filosofía. Lo mandaron y se lo aceptaron inmediatamente. Porque además Sócrates y Brickman eran físicos conocidos, etc. Y a las 2 semanas sacaron un comunicado diciendo que lo que habían dicho eran puras tonterías. No tenía ningún sentido. Y produjo un impacto en una respuesta visceral de filósofos ilustrísimos, franceses sobre todo, respecto del asunto. Pero la verdad es que es cierto, los tipos escribieron barbaridades, lo mandaron, pusieron palabras bonitas y alguien dijo, ¡ah, qué bonito! Lo publicaron. Y eso es falta de seriedad. Después publicaron otra cosa igual, y así se llevan. Ahora se hicieron famosos de echarlo en todos lados. También sirve para eso. Sí. Es que tengan cuidado, yo no les digo que hagan eso, ¿no? Pero tengan cuidado. Yo creo que las ciencias sociales tienen que construir su propio lenguaje, su propia epistemología, su propia manera de conocer. No es necesario que imiten a la ciencia dura. A mí me da la impresión de que la ciencia dura tiene el sartén por el mango y al fin de cuentas nosotros en las ciencias sociales intentamos agarrarnos, pero no nos dejan. O sea, es como... Pero si, mira, si la ciencia dura no quiere soltar. No, eso sí que te lo discuto, porque en realidad los tipos no están ni ahí, si están haciendo otra cosa. El problema de ustedes... Si hubiera sucedido desde un filósofo a postular una revista de, aunque fuera muy famoso, yo... pero si es que quiero una exageración. Mira, si que la verdad es que yo he agarrado cuestiones que tienen que ver con educación, y se habla de la teoría del caos, y francamente... a mí me da rabia, o sea, yo miro la cuestión y me dan ganas de mandarle una carta al editor y decir, oye, ya, pero vale. Si no importa que hagan cuestiones, puede ser análogo, le pueden poner el mismo nombre, pero que tenga un sentido para ustedes. Y no decir, mira, como dijo, no sé, Heisenberg, porque no tiene nada que ver. Por eso les dije, el principio de incertidumbre no es un principio esotérico, es una cuestión muy concreta que tiene que ver con experimentos, ¿Y cómo viene la matemática, profe, de la verdad? La verdad. Espera, ¿vos sumarme? La verdad es una cuestión que yo no sé si viene con Platón recién, porque esa cuestión de estarnos cuestionando cada rato la verdad. Claro, y la verdad jurídica, la verdad jurídica es ya que o sea, esa sí que es nueva. 2 jueces tienen verdades jurídicas diferentes. Lo compadezco, en serio, o sea, eso sí que es tierra de nadie. Pero ¿cómo se puede sacar de la discusión respecto? Es que no estoy entendiendo entonces, todo esto que tú planteas como forma de entender la realidad, tengo que entender que existe, independiente de que yo no lo vea, no lo vea, lo interprete como sea, va a existir siempre, ¿no es cierto? Eso es lo que nos estás diciendo. Ya. Entonces, ¿cómo se para? Yo te digo que fuera de ti hay una realidad que no tiene que ver contigo. Y a la cual tú puedes acceder. Ya, que hay una realidad que no tiene que ver, entonces existe independientemente, ¿no es cierto? Está ahí. ¿Cómo voy a separar la discusión respecto a la verdad? Porque yo estoy entendiendo entonces que hay una verdad ahí que es determinada. Pero explícame qué es verdad. La verdad es matemática, que yo hago una hipótesis. Simplemente es un tema de base. No está diciendo que la realidad es verdadera. Está diciendo que hay algo ahí que desde distintas ciencias yo puedo abordar. Si lo puedo conocer. Yo quiero ver el comportamiento de algo. Por ejemplo, quiero probar que ese comportamiento, dado lo que yo he postulado y las ecuaciones que yo tengo, se adecua a aquello que yo estoy mirando. ¿Qué tengo que hacer? Un experimento. Si ese experimento se adecua, yo digo, puta, dentro de estos rangos, esto representa lo que yo estoy viendo. ¿No es verdad? Pero realidades, entonces. No es una realidad que está pasando eso. Yo te puedo decir, mañana va a salir el sol por aquí. ¿Tú crees que eso no es verdad? Ese es el punto. Yo creo que acá también hay un problema con el uso del lenguaje como modo de acción. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo de verdad lo vemos como una actualización de la experiencia que decía Marrano. En ese caso, que es como la matemática crea un lenguaje propio y un modo de acción propio. Entonces, comparar nuestra realidad con nuestro concepto a ese tipo de ciencia no es pertinente.
Mira, cuando uno sale a la calle, obviamente no va haciendo ecuaciones matemáticas por la calle. No, nadie, es los físicos tampoco, pero obviamente si tú, alguien se lo comenté, se te aparece un tigre, vas a salir corriendo. Sí, pero obvio, sí. No vas a cuestionarte si el tigre está ahí o no está ahí. Puede ser, claro. Aunque no te va a servir de mucho. Pero igual, pues. La esperanza siempre es lo último que muere. O sea, yo no me angustiaría, yo lo que diría, transferiría el problema a las ciencias sociales. Yo quisiera que sacaran el problema de las ciencias duras, y siempre lo he dicho, que es de las ciencias duras, y vieran el problema de las ciencias sociales, porque ahí sí que hay un problema grande, porque la interpretación tiene absoluta relevancia. Y tiene absoluta relevancia, entre otras cosas, porque hay un elemento que es fundamental, y que tiene que ver con las ideologías, que tampoco es malo, y que en algún sentido, aunque ustedes pueden ocultarles esto, yo así lo considero, la ciencia social la construye también con una intención, hay una intencionalidad. ¿Ya? Si uno no puede ser si uno puede ser absolutamente aséptico, porque tampoco es así en la ciencia dura, no sé si puedo ser tan aséptico en la ciencia social. Muchas cosas, o sea, si tú hablas de marxismo hoy día, el marxismo es casi una teoría prohibida. Y el marxismo tiene muchas aristas que son muy interesantes. Por eso les digo que no sé si uno puede dejar de lado el compromiso social que uno tiene en una teoría social. Yo tengo mi seria duda y no sé ni siquiera si es bueno. Y no sé si las teorías sociales además son un instrumento bueno para la acción, igual que en el otro caso. Y a lo mejor la teoría social tuya es correcta. O sea, mira, casi lo vería como un juego de roles, como cuando uno juega un partido, ¿cuántos juegos de guerra? El ser humano, lamentablemente, le gusta o no, siempre está colocado en algún escenario. Como decía Sartre, o eres obrero, o eres político, o eres explotador, o eres esto. Pregunta, ¿tú te puedes abstraer de eso cuando construyes tu ciencia? Para que vean que soy humano. Pero, por ejemplo, eso que tú dices de las ciencias sociales, que no puede ser aséptica. ¿Tú crees que la ciencia es aséptica? ¿Esta? Bueno, hasta ahora yo no he quemado a nadie por culpa de esto, pero con una ciencia social sí. Aquí han quemado, en Rusia, a Babilo lo mandaron preso durante la Unión Soviética. Yo estudié allá. ¿Y quién? Era un genetista y por tratar de introducir la genética, que era considerada una ciencia burguesa, terminó muerto. Para introducir la mecánica cuántica también costó bastante, porque se suponía que era una ciencia idealista, se nos estuvieron. Y en todas partes, es que no hay nomás, en todas partes funciona esta cuestión así. Es que aséptico en términos, por ejemplo, la ciencia manipula, entre comillas, algunas cosas, algunos factores, algunas variables, pero... Que esos son los científicos, no es la ciencia. No es la actividad... Eso porque la actividad propia, entre comillas, no se ve influida por... O sea, se ve influida por el sujeto que haces. No, pero si yo digo, no sé, porque el amonio o hierba, no sé cuántos grados, no va a influir en nada en que tú te viva o no viva, sin embargo, si yo digo, pero no sé, porque el que se aumentó por efecto de no sé qué cosa, eso sí que es. Porque lo otro es bastante menos. Si yo te digo lo de la geometría, ¿tú crees que además entre los matemáticos algún efecto nocivo? Pero la genética pero ¿qué es el uso de la genética? Mira, una cosa que yo sí te puedo decir, que la gente que hace ciencia no se va a parar ante nada para hacer ciencia. Eso sí que te lo puedo reconocer. Pero tampoco sería tan categórico, porque hay gente famosa
el que desarrolló el dicloro en Alemania era un desgraciado. Con ese era un científico famoso que además obtuvo el premio Nobel, nadie sabe por qué se lo dieron, y con ese mismo elemento químico mataron 1 millón de personas. Ya, pero eso es ya es otra cosa. O también, por ejemplo, la experimentación biológica en base al financiamiento de farmacéuticas también. De un producto como un producto externo se valida con una investigación concreta que repercute a grupos sociales. Con ese ser. Pero entonces la distinción entre la ciencia y lo que hacen los científicos. Y lo que hacen los políticos también. Ah, Y lo que hacemos todos nosotros. Si tú no sabes ciencia, mira, uno tiene la responsabilidad de tratar de saber de todo, para que parezca ambicioso. Porque si quiero opinar de algo, yo tengo que tratar de ponerme en el lugar de ustedes, si no, yo soy el que estoy cometiendo un pecado radical. Y tengo que tratar de entender lo que dice el otro, a pesar de que yo no lo comparta, no solamente para discutirlo, porque eventualmente esa persona va a tener razón y yo estaré equivocado. Es un ejercicio de tolerancia democrática que nosotros deberíamos hacer todos. Eso de partida. En la ciencia hay de todo, o sea, hay seres humanos de todo tipo y hay criminales en todas partes, así que no es una actividad así maravillosa que aparecen estas personas con el pelo flotando, que no saben, no le hacen daño a nadie y le enseñan a los niños matemáticas, porque no es así. Pero la ciencia como actividad y el conocimiento y el descubrimiento es una cuestión inevitable, eso va a pasar. Eso va a pasar, y en este momento hay un nivel de conocimiento tan grande y que yo lamento que el público final no conozca, y que está a disposición no solo de los científicos, sino que está a disposición de personas que no son científicas, pero que eventualmente pueden obtener beneficios económicos enormes de eso. Y que la ciencia tampoco se le dé lugar. Hay 2.000 personas que volvieron con doctorado en Chile y que no tienen pega en este momento, o no tienen dónde trabajar. La ciencia tiene gracia, estimula el espíritu crítico, debería enseñarse en los colegios como ciencia. Los profesores de matemática cada vez tienen menos cursos de matemática y más cursos de otras cosas, y saben menos matemática. Así que nosotros le auguramos un triste futuro a este país en ese sentido, como matemática. Uno se pregunta, ¿uno está tratando de hacer que la gente sea ignorante? A mí me preocupa más lo que ustedes dicen, me preocupan las ciencias sociales, en serio. Porque el tema eran las ciencias sociales. Me preocupan las ciencias sociales. Yo creo que las ciencias sociales tienen que tener su propio lenguaje, su propia carencia, su propia manera de manifestarse, y hay que recuperar además conocimientos antiguos que son importantes, o sea, que han quedado borrados de la faz de la Tierra y que no merecían estar borrados de la faz de la Tierra, eso se lo garantizo. O sea, estamos bombardeados por una manera de ver el mundo unilateral, y hay muchas maneras de ver el mundo social, por lo menos, que además es el que más nos importa. Las ciencias duras van a seguir estando ahí, pero la construcción del mundo y la sociedad va a depender de las ciencias sociales, no de eso. Y lo que se haga con la ciencia va a depender de lo que ustedes digan, y de lo que ustedes luchen y peleen. Esa es lo único que yo puedo dejarle acá. Me preocupa. Y siento que esta cosa de ir a ver a un juicio y me di cuenta de un montón de cosas. No hable. Como dos personas, se supone que se llama ciencia jurídica, y dos personas absolutamente diferentes opinan sobre el mismo tema, cuando se trata de un juicio, también de manera diferente. Y fallan de manera diferente. Ahí la subjetividad sí que juega un papel súper. Claro, y como dicen ciencia y lo relacionan con esto, que es A o B, y no es A y B, tiene un conjunto de matices y claroscuros que no se consideran. Entre ellos, supongo que también los habrá políticos. Todos son psicólogos, ¿no? Algo me dijiste que no eran psicólogos.
¿Quién no es psicólogo? ¿Y qué profesión tiene? Yo soy profesor de filosofía y religión. Ah, qué bueno. ¿Y tú? Lo mismo. ¿También? Socióloga. Mira, ella es culpable de todo. Eso. ¿Tiene más preguntas? ¿Algo que quieran? ¿No? Pregunta lo que quieran. Pongan la vida en Rusia, cualquier cosa. No, yo sé que tiene una cosa. Bueno, les agradezco que me hayan invitado y espero que no se hayan aburrido. Pues, Bueno, de todas maneras, agradecemos en lo que vale a Marco Porgini por esta exposición que él ha tenido la gentileza de ¿Cuál era un brindarnos. almuerzo? ¿No era un almuerzo? Además del almuerzo. Pero aquí ha traído a presencia una serie de temas que en realidad nos interesa mucho comentar, aunque sea brevemente. En primer lugar, creo yo que no hay nada peor que ensimismarse, ponerse una suerte de casco y creer que ver que la dimensión del mundo que uno percibe es la única. Eso era interesante, una percepción fundamentada respecto de la ciencia que él cultiva. ¿Verdad? Quiero decir, una percepción argumentativa, que tuviera el peso, digamos, de tener una justificación de por qué la sostiene. En segundo lugar, quizás en una forma de poder buscar un punto ecléctico entre ambas posiciones. Mientras lo hacía la exposición, pensaba yo en la fenomenología de Husserl, que hace una suerte de relación de encuentro entre el ser humano y el mundo, en el cual ni uno ni el otro existen con independencia. Por lo tanto, por ahí hay un punto de equilibrio entre una y otra epistemología, que si no hubiese equilibrio tampoco nos perjudica demasiado. Y recordaba una posición de un viejo pensador italiano del siglo XVIII, Gian Battista Vico, en el que hace una distinción bastante retórica entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza. Y creo yo que en la tarde le vamos a dar una pequeña vueltecita a la fenomenología y a la posición de Vico para conectarla con el tema que Marco ha tenido la gentileza de compartir con nosotros. Así que agradecemos en lo que vale su presencia y le tributamos otro aplauso.